¿Listo? Buenos días, Miss. Somos el grupo CRES. Yo soy su presentador, Gustavo Ramírez, en el que a mi grupo les ha tocado el tema de profundidad de campo. Bien, ¿qué es profundidad de campo grande y una profundidad de campo pequeña? Bueno, es una imagen donde vemos todo o casi enfocado en la que tiene una profundidad de campo grande o bueno, o pequeña. Si por el contrario solo una pequeña parte de la escena se ve nítida, en contraste con el resto desenfocado, se trata de una fotografía con una profundidad de campo pequeña, una poca profundidad de campo. Esto es lo que se conoce también como un enfoque selectivo en la que eliges, bueno, en la que se elige justo lo que quieres enfocar, o sea, darle un protagonismo eh, en la cámara y y el resto del campo también ahí lo puedes enfocar. Un ejemplo ahí podemos ver en esta imagen en la que vemos ahí la diferencia. Bueno, la profundidad de campo aquí como podemos ver en la regla verde, es un poco más amplia y claro, ahí vemos ahí en los bordes que está un poco borroso. En cambio en la pequeña, ahí vemos que solo está dos letras, que son el 10 y el 11 que que están muy enfocados, y en cambio el resto no se ve algo borroso. Bueno, y ahí aquí tenemos otros ejemplos también de la profundidad de campo. Un ejemplo, que esta profundidad de campo sí o sí es muy amplia, cómo se ve los árboles, la chica, las flores, ese es en el lado izquierdo, y por el lado derecho también tenemos ahí la profundidad de campo en la que, bueno, se puede ver que ahí en los fondos esos, ahí en el fondo de ese bosque, en esos árboles, como que está medio borroso. Es una profundidad de campo pequeña. Es decir, que están dando más enfoque y protagonismo a la chica y a esos, bueno, y a otros objetos, ahí como se puede ver, como hay en algunas flores amarillas. Ahora, ¿para qué sirve la profundidad de campo? La profundidad de campo, más que un concepto técnico, que también lo es un instrumento positivo, ya que es la técnica al servicio de la creatividad. Utilizando esta, puedes componer una imagen a tu antojo, borrar fondos molestos, como ya lo había mostrado ejemplos anteriormente, centrar la atención en un único punto de la imagen y lograr retratos espectaculares o mostrar todo un paisaje de principio a fin, en la que ahí tenemos aquí otros ejemplos de profundidad de campo, en la que se da cuenta, en la que si se puede apreciar ahí en el lado izquierdo tenemos ahí unas plantas en la que algunas hojas se resaltan más y las hojas están medio borrosos, o también en el lado derecho, ahí tenemos ahí un ejemplo perfecto de que ahí como están borrosos algunos tajadores y el protagonista es el que está en el medio. Ajá, y esa es la suerte que tiene más enfoque gracias a la profundidad de campo que ahí se juega con la cámara. Y es algo creativo, en la que ya uno va a depender de su ingenio, cómo lo usa. Y bien, ahora vamos con el apertura y diafragma en en la profundidad de campo. La apertura es el primer paso que damos para controlar la profundidad de campo. Este es un factor que viene limitado por el equipo. El diafragma es la parte del objetivo que regula la entrada de luz. A menor número que, bueno, es eh, la apertura, por así decirlo, a menor número de la apertura del diafragma será mayor, es decir, que entrará más luz a la cámara y la profundidad de campo será más pequeña. Aquí para poder tener un claro ejemplo sobre el diafragma, se puede usar ahí en las cámaras, en eh, en apertura grande es igual a profundidad de campo pequeña, es decir, que hay poca zona enfocada, y apertura pequeña es igual a profundidad de campo grande, es decir, que estará enfocado muchos objetos, la zona, sí o sí estará muy enfocada, eso será una resolución igual. Y aquí podemos ver el ejemplo claro. Por ejemplo, aquí se está sí o sí usando
una apertura, por así decirlo, pequeña, bueno, una apertura grande, en la que se está detallando muy bien ese objeto, y al resto se está viendo borroso. Y ahí en el segundo también tenemos otro ejemplo, y ahí por último, ya es una apertura pequeña del diafragma, en la que sí o sí se consigue una profundidad de campo grande, ya que para conseguir una profundidad de campo sí o sí se necesita del diafragma, de la apertura de las cámaras. Y ahí ya cada uno va a depender de cómo se usa el diafragma, qué es lo que quiero lograr en las fotos, y ver cómo es la profundidad de campo, ya sea del objeto, si quiere enfocarlo o quiere enfocar todo el escenario para que sea por igual, para que así se consiga un, un campo grande gracias al diafragma. Y ahora, bueno, ahora vamos con mi compañero que se va a presentar. Bueno, buenas tardes, buenos días, profesora. Mi nombre es Adriano Lumbreras y ahora les voy a hablar sobre sobre si existen diferentes profundidades de campo, ¿verdad? Bueno, entonces, en realidad existen hasta tres tipos principales de profundidades de campo, como puede ser la superficial, amplia y la selectiva. Cada una se usa para diferentes propósitos en el rubro de la fotografía, como es destacar un sujeto, capturar paisajes o resaltar objetos específicos en una escena. A continuación voy a mostrarle algunas referencias, como por ejemplo podemos ver la superficial, que es la primera, está enfocando una sola hoja, que bueno, para explayarme un poco más, la superficial solo enfoca a un objeto en un área pequeña, dejando todo el resto borroso. Se usa más que nada en retratos para resaltar el sujeto y, bueno, como ya expliqué, desenfocar el fondo. Después está la amplia, la profundidad de campo amplia mantiene enfocada todas las áreas cercanas como las lejanas también de la imagen. Se utiliza, como ven en la imagen, para capturar paisajes y y capturar con detalle toda la escena. Y por último, la profundidad de campo selectiva, que ya lo explicó mi compañero brevemente, pero yo acá la profundizo, donde digo que selecciona un rango específico de profundidad de campo para enfocar un solo objeto y desenfocar todo a su alrededor. Este mayormente es útil para resaltar objetos dentro de una escena, el que tú quieras, pues, ¿no? Y bueno, cada tipo de profundidad de campo tiene aplicaciones específicas y puede utilizarse para transmitir diferentes emociones o mensajes visuales en fotografía. Gracias.